Dios les bendiga, hermanos en Cristo. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes que a través de este medio, ¿verdad?, disfrutan de escuchar el Evangelio del Señor. Mi nombre es Lester López y desde Dallas, Texas, hermanos, les anunciamos el Evangelio para todas las naciones. Hoy quiero compartir un mensaje con ustedes, hermanos, que lo he titulado Cuerdas de Amor o Lazos de Amor, como lo dice el libro de Oseas, capítulo 11, verso 4, que le voy a dar lectura en un momento. Les doy las gracias, hermanos, por conectarse conmigo a través de estos videos. Si esta es su primera vez conectándose conmigo, quédese hasta el final. Si ya anteriormente usted nos da seguimiento en esta página o si ya se suscribió a este canal, le doy las gracias. Si no se ha suscrito, hermano, tómese el tiempo para suscribirse, para que no se pueda perder ninguno de estos videos, ¿verdad?, que son de mucha edificación para cada uno de nosotros. Así que, hermanos, vamos a entrar en el desarrollo del tema el día de hoy. Hoy quiero compartir este tema. El Espíritu Santo me ha puesto en el transcurso de estos días, lazos de amor. Quiero hablarle acerca de este texto bíblico que se encuentra en Oseas, capítulo 11, verso 4, dice de la siguiente manera: con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Ok. Hermanos, hoy vamos a conocer un poquito acerca de lo que son los lazos de amor de los que habla el Señor a través del libro de Oseas. El texto en sí, hermano, está dirigido a la misericordia, a la compasión de Dios, a la bondad de Dios con los seres humanos, con cada uno de nosotros, el cuerpo de Cristo, con la iglesia, pero mayormente con toda la humanidad, hermanos. Ahora, el Señor habla de cuerdas de amor, de lazos de amor, dice aquí el Señor, y fue para nosotros, dice Cristo, como aquellos que alzan el yugo de las espaldas de otros. O sea que lo que Dios está diciendo aquí, que Él está usando de misericordia y está quitando, ¿verdad?, el yugo de sobre la espalda de muchos, o por decirlo así, hermanos, de toda la humanidad. Había un yugo, hermano, que fue removido en nosotros, que fue el yugo de la ley. El yugo de la ley fue movido, pero ese yugo fue movido a base de amor, a base de cuerdas de amor, de lazos de amor, como lo dice aquí el texto, porque para que ese yugo pudiera ser removido, hermanos en Cristo, tuvo que un varón santo llamado Jesucristo morir en la cruz. Y a causa de ese amor que Dios sintió por nosotros, no solo el amor del Padre, sino el amor del Hijo, entregando su vida en la cruz del Calvario, el yugo de la ley fue movido de nosotros, y la Escritura dice que Él alzó ese yugo de nuestras espaldas, hermanos, lo removió y puso delante de nosotros comida, dice el Señor. Mire el amor que Dios nos ha tenido, la misericordia, la compasión que Dios nos ha tenido a cada uno de nosotros. Hay otro yugo, hermano, que fue removido de nuestras vidas, que es el yugo que ha matado a millares de millones de gente. Es el yugo del pecado. El yugo del pecado fue removido en la cruz del Calvario gratuitamente. Dios cambió esto y dejó allí un manto de gozo, un manto de alegría en la cruz del Calvario, para que todos aquellos que sienten, que cargan ese yugo de pecado, que todavía sienten de que el yugo de la ley lo traen en sus espaldas, lo puedan remover o depositar a los pies de Cristo, ahí guiándose a través de la cruz y mirando el amor de Dios que Dios dejó ahí. Ahora, para entender este texto bíblico, hermano, de lo que Oseas está hablando, que es a la altura del capítulo 11, verso 4, como dice el texto, con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos comida. Para que entendamos este versículo, hermano, de lo que Dios está hablando, tenemos que ir a otro texto y a ver qué es lo que significa las cuerdas de amor que Jesucristo nos está hablando aquí. Pero quiero llevarlos, hermanos,
y redondear este pasaje bíblico y conjugarlo muy bien con otro texto bíblico para que podamos nosotros sacarle todo el provecho y todo el beneficio a este texto de Oseas, porque aquí en este texto de Oseas no solo habla del lazo de amor, ahí vamos a ver la bondad operando, vamos a ver la misericordia operando, estamos mirando ver la compasión de Dios, la justicia de Dios. Estamos viendo también esa bondad que hay en nuestro Dios operando en un solo verso, hermanos. Y para que entendamos todas estas cosas, cómo Dios operó en este texto bíblico que habla Oseas, hay que tocar otro texto bíblico y hay que conjugarlo, hermano, para sacar todos los beneficios. Y ya después, hermano, vamos a conectar este mensaje y le vamos a ir dando, ¿verdad?, el desarrollo, y vamos a entrar en lo que es la conclusión de este mensaje. En el libro de Gálatas, capítulo 5, verso 22 y 23, la Biblia nos relata acerca de los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu, dice Gálatas 5, 22 y 23. Dice que un fruto del Espíritu, hermanos, es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia. También tenemos la benignidad, bondad, la fe, templanza. Contra tales cosas no hay ley, dice aquí el escritor del libro de la carta de los Gálatas, hermanos, que en este caso es el apóstol Pablo, ¿verdad?, escribiendo esta carta a los Gálatas. Entonces, le hablé de varios frutos del amor, del Espíritu, perdón, que es el amor, ¿verdad?, la bondad, la fe, la templanza, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a ver, hermanos, cómo Dios usó de los frutos que hay en su espíritu a través de este texto que les acabo de leer en Oseas, para quitar el yugo de la servidumbre de nosotros los seres humanos. Había ese yugo de opresión, el yugo de enfermedad fue removido a través de los lazos de amor de Cristo. Porque para que usted entienda por qué Dios usó lazos, es porque cuando el hombre está enfermo, apartado del camino del Señor, hermanos, se resiste, se niega a venir a ser liberado. Entonces la Escritura dice que Dios usa de esas cuerdas de amor, de esos lazos de amor, para traer al pecador a su presencia, para que el pecador reciba perdón de pecados. Los que están enfermos y no saben que en la cruz, al poner la fe en Jesucristo y mirar a la cruz, pueden ser sanados de sus enfermedades, hermano. Entonces Dios manda las cuerdas de amor que se vierten por medio de los frutos del Espíritu Santo, hermano. Y con esas cuerdas de misericordia viene trayendo a la humanidad, a la gente que está enferma, golpeada por el pecado que ha producido enfermedad en su cuerpo, y los está trayendo Jesucristo y los está jalando con gran amor, con gran misericordia, para guiarlos al arrepentimiento y posteriormente sanarlos de sus enfermedades. Esas son las maneras que Dios usa de amor, de misericordia, de compasión con la humanidad. La humanidad, por ende, hermanos, por su parte no se ha querido dar cuenta de cómo Dios ha venido lidiando no solo con el mundo, con la iglesia misma, cómo Dios viene apacentándonos con amor, con bondad, hermanos, y cómo Él viene en el transcurso de nuestras vidas, de nuestra servidumbre a Él y sujeción a Él. Él viene removiendo yugos de tu vida y de mi vida, hermano, con cuerdas de amor. Jesucristo viene haciendo todas estas cosas. A veces, hermanos, nosotros pasamos desapercibidos de las operaciones que el Padre hace por medio de Jesucristo y de su Santo Espíritu en el cuerpo, en la iglesia. Y es que no hemos entendido, hermano, que todo Dios opera o se manifiesta a través del amor, de la gracia, de la bondad, de la misericordia, de la justicia de nuestro Creador. Y con lazos, nunca Dios va a venir agresivamente ejerciendo de su derecho, de su autoridad, de su potestad, para traer al hombre de una manera, de un golpe rotundo para que se arrepienta. Para traer a aquel que esté enfermo a que sea sanado, no lo va a traer agresivamente. Dios viene usando cuerdas de amor, cuerdas de bondad, enviando su palabra, enviando su medicina, enviando a sus mensajeros para que podamos nosotros, por medio de estos mensajes, acercarnos a Él. La cuerda del perdón fue escrita ahí en la cruz del Calvario. El perdón que tú necesitas, la salvación que tú buscas, está allí.
en la cruz del Calvario, y a través de mensajes como estos que pareciera que fueran como lazos de amor que te acercan a Él, Jesucristo está hablándote a tu corazón y quiere que tú vengas y que te arrepientas y que busques la salvación que es por medio del Mesías, el amor que tú necesitas, esa soledad que tú sientes en tu corazón. Esa soledad solo puede ser quitada, removida de tu vida y revestido de un amor que viene del Padre cuando tú miras a la cruz de Jesús, cuando tú te enfocas en tu Creador, cuando tú miras al cielo. Allí tu corazón es abordado por el amor de Cristo, y ahí es cuando tú empiezas a sentir de que eres importante, que no viniste a esta vida solo por venir, sino que tienes un plan, un llamado, un propósito en nuestras vidas o en tu vida. Entonces, hermano, ¿qué significa tener las cuerdas de amor en nuestras vidas? ¿Y qué implica el no tener los lazos de amor en nuestras vidas? Cuando como hombres de Dios, cuando como mensajeros de Cristo usamos la Biblia para predicar, o nos movemos en las plataformas digitales o a través de un púlpito y no usamos de cuerdas de amor, o si las usamos bien, mire los beneficios de tener las cuerdas de amor de los que hablo sea. Cuando usted es un predicador con excelencia, que ha entendido el evangelio de la gracia, que ha entendido que la salvación del hombre es por fe, que ha entendido que todo lo que usted hace lo debe hacer en amor, ligado con fe, que son los frutos del Espíritu, y sabe asociar los frutos del Espíritu en su vida y deja que estos frutos lo gobiernen y se manifiesten en su corazón. Usted como predicador, hermano, no va a perder el tiempo cuando usted predica en un altar. Usted sabe que con cuerdas de amor Cristo lo trajo a usted al arrepentimiento, y que también usó de paciencia para traerlo al altar, para traerlo a una comunión, a una relación con Él. Entonces, como predicadores, cuando usted tiene las cuerdas, los lazos de amor que da Cristo, usted no va a maltratar al pueblo de Dios. Cuando usted predica, no va a usar el altar para golpear, para matar, para herir, para maltratar. Mire, hermano, usted debe entender que ya la gente, ya de golpes, ya la gente de maltrato, ya la gente de ofensa, ya la gente de heridas en su corazón, hermano, la gente ya está plagada, la gente ya no quiere saber más de esto. Ya lo que hay que ofrecer desde el altar es el aceite de la unción, el aceite con el que nosotros ungimos a los que están heridos, a los que están atormentados por el enemigo. Debemos usar este aceite de la unción y suavizar las heridas de la humanidad, suavizar las heridas de aquellos que sufren, de aquellos que están golpeados por el pecado, golpeados por la enfermedad, golpeados por las tinieblas de este mundo que los han enceguecido sus ojos, hermanos, y no los dejan ver la luz de Cristo. Y usted, cuando usted tiene cuerdas de amor, cuando usted es un buen predicador, un buen pastor, y usa los lazos de amor, usando de los frutos del Espíritu Santo, usando de la bondad, usando del amor de Dios para predicar el evangelio, cuando usted tiene compasión en su corazón, no va a buscar golpear a la humanidad con lo que usted predica. Usted edifica, usted transforma, usted construye en la vida de la gente. Usted es paciente. Usted sabe que así como usted le fallaba a Dios y ahora le falla un poco menos, así va a haber gente continuamente ligada con el pecado, fallando una y otra vez al Dios Altísimo. Pero ¿qué va a hacer usted como pastor de un rebaño así, hermano? Usar de las cuerditas de amor, ser paciente con la humanidad, ser paciente con el creyente, paciente con el líder, paciente con su esposa, paciente con sus hijos, paciente con su prójimo, con su vecino. Usted va a usar los frutos del Espíritu para poder traer con cuerdas de amor a cada uno que demande razón de la justicia que usted predica, que yo predico, hermanos. Si nosotros nos desligamos o no entendemos los lazos de justicia, los lazos de amor que vienen, como lo dice Osea, hermano, nunca vamos a ser efectivos en la obra de Cristo. Y en vez de estar edificando y trayendo gente, estamos nosotros corriendo la gente, la poquita gente que Dios nos envía a las congregaciones. Salen golpeadas, hermanos, porque vienen golpeadas del mundo. Entran a su congregación a ser sanados, a ser restaurados, y lo que encontramos es a un hombre violento, como si no conocía a Dios, a un hombre como si realmente está lleno de odio, ofendiendo a la gente allí, hermano, como si la gente viene para que usted lo ofenda más de lo que ellos ya están ofendidos en el mundo. Encuentran a un hombre con un rostro airado, hermanos, que la tosquedad de su rostro no ha sido removida, porque la Biblia dice que aún con la sabiduría, la tosquedad del hombre será cambiada, será removida. Hermano, los encuentran a nosotros en los púlpitos airados, como si la gente que está ahí sentada vienen a ver a un hombre enojado que les predique el evangelio.
No, hermano, si nosotros estamos predicando el evangelio de esa manera, es porque no hemos entendido los lazos de amor. Es porque usted se le olvidó quién fue el que lo trajo. Es que usted se le olvidó que Cristo lo tuvo que apacentar de muchas maneras para guiarlo al arrepentimiento. Usted ya se le olvidó. Mire, hermano, yo se lo digo, cuando usted entiende lo que es predicar el evangelio de amor, de bondad, de justicia, desde una posición donde usted relaciona los dones, los frutos del Espíritu Santo y le saca el jugo a los dones espirituales que Dios le ha dado y exprime los frutos del Espíritu que usted ya debe tener desarrollados en su corazón, usted va a predicar desde el altar con lágrimas, hermano, el evangelio de Cristo. Lo van a ver llorando como lloraba el profeta Jeremías. Jeremías, cada mensaje que predicó en el altar, en el lugar donde se paraba, lo predicaba llorando, hermano. Por eso le llaman técnicamente el profeta que lloraba más, que se gemía más delante del pueblo, porque Jeremías había entendido acerca de los lazos de amor, de justicia de Dios, cómo él había sido traído al arrepentimiento. Él no se lo olvidaba, y este hombre, este buen pastor, predicaba con lágrimas. Nehemías, el profeta Nehemías, Esdras, estos varones predicaban con ese fuego, con ese fervor el evangelio, pero no predicaban en el altar como si estuvieran enojados con el pueblo. Hay ministros de Dios que parece como que el pueblo les ha hecho algo, los ha ofendido, y predican un amor, hermano, sin misericordia, un evangelio sin misericordia y sin nada de amor, hermano, sin nada de compasión. No usan los beneficios que tenemos, ese poder que nos ha dado Dios de los dones espirituales, los ministerios de Cristo. No usamos los frutos del Espíritu para ganar a la humanidad. Y Dios dice aquí que con cuerdas humanas Él nos trajo, con lazos de amor Él nos trajo, y fue para nosotros, dice Osea, como aquel que quita de nosotros el yugo, hermanos, y puso, dice el Señor, comida delante de nosotros. Mire la atención de nuestro Dios, hermanos, como nosotros no podemos entender esos textos tan hermosos que nos deja Cristo ahí. ¿Cómo los vamos a entender si realmente nosotros, nuestros corazones, hermanos, están endurecidos? No nos hemos dejado guiar por el Espíritu Santo, seguimos nosotros con la dureza de nuestro corazón que no ha sido cambiado, y queremos ministrar todavía un evangelio, hermano, de condenación, un evangelio sin misericordia, un evangelio que no perdona y que no sana las heridas del pueblo. Eso es lo que estamos haciendo, predicando un evangelio distorsionado, hermano, un evangelio que no está conectado con la fuente de Cristo. Debemos nosotros como predicadores asociarnos más a la unción de Dios, revestirnos más de ellas, buscar más el auxilio de Dios, la respuesta de Dios, y crear los mensajes que vamos a predicar en la misma presencia del Dios Altísimo, para que los mensajes salgan con unción y salgan con frescura y puedan tocar el corazón de los hombres. Cuando predicamos el evangelio, hermano, sin amor, sin compasión, mire lo que sucede. Le voy a poner un ejemplo aquí. Mire lo que sucede cuando se pierde el gozo, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Saúl perdió el gozo en el palacio. Primer libro de Samuel, capítulo 18, versos 10 y 11. Mire lo que dice este texto bíblico, que es interesantísimo, hermanos, ponerle cuidado a estos versos bíblicos. Mire lo que dice acerca de Saúl. Saúl termina perdiendo el gozo en el palacio y dice: al día siguiente, mientras David tocaba el arpa, Dios envió a un espíritu malo que atormentara a Saúl. Entonces Saúl se puso como loco dentro del palacio, y como tenía una lanza en la mano, se la arrojó a David con la intención de dejarlo clavado en la pared. Pero David logró quitarse a tiempo 2 veces, porque Saúl, hermano, trató de matar 3 veces al ungido del Señor. Cuando usted pierde el gozo predicando el evangelio como pastor, como ministro, cuando usted pierde el gozo como alguien que sirve a Dios en otro ministerio, en otro campo, usted va a andar amargado. Usted va a agarrar la lanza de su propia justicia. Usted va a agarrar la lanza de la propia condenación para condenar aún a aquellos que sirven de gozo, con alegría en la casa del Señor. Usted los va a querer matar con la lanza de odio, con la lanza de falta de perdón. Usted quiere golpear a aquellos ungidos que están llenos de la presencia de Dios, ahí en los lugares, en los ministerios, en el mundo, en diferentes partes de la tierra. Están haciendo la obra de Cristo, usando bien la palabra de Dios. Pero cuando nosotros como predicadores, hermanos, perdemos el gozo del Espíritu, nosotros comenzamos a matar a la gente.
con lanzas de injusticia, con lanzas de falta de amor, con lanzas de tormento, con lanzas de odio, de ira. Y parece, hermanos, que como nosotros estamos y tenemos autoridad desde un púlpito, y somos nosotros los que tenemos el micrófono abierto y la gente no se puede defender de allá abajo, comenzamos a arremeter en contra de la congregación. La Biblia dice aquí, hermanos, que Saúl había perdido el gozo. Le faltaba uno de los frutos del Espíritu de Dios, que era el gozo. Mientras David ahí, con la bondad de Dios, con la fidelidad a Dios, con la fe que este varón tenía, tocaba el arpa, y los demonios, esos espíritus que se le habían metido a rey Saúl, salían, hermanos, huyendo. Salían huyendo de la presencia de ahí del palacio, de la presencia de David, cuando David ministraba. Entonces, miremos otro punto diferente, hermano, de cuando nosotros no entendemos la paciencia de Dios. Paciencia de Dios. Cuando miramos que uno de los frutos del Espíritu es la paciencia. Mire, cuando perdemos la paciencia nosotros, lo torpe que nos volvemos a no entender cuán paciente es Dios, a no entender cómo nosotros podemos vivir extraviados de este mundo y no sabemos, hermanos, que estamos caminando ya en la paciencia de Cristo y estamos caminando en los límites de Dios. Ahora, la paz, mire, Dios le dio paz a David por medio de Abigail. Usted debe entender que hubo un episodio, un momento en la Biblia, hermano, donde David demanda ayuda de Nabal. Y Nabal le niega toda la ayuda a David porque Nabal no era nada compasivo, ni tenía él misericordia, ni tenía amor por el prójimo. Pero David recibe paz a través de la esposa de Nabal. Abigail era una mujer entendida y le trae todo lo que David había demandado de Nabal y hace que la paz que había en el corazón del rey David no sea alterada. Pero ¿qué usó aquí esta mujer llamada Abigail? Usó bondad, trajo la riqueza de su propio esposo y la puso a disposición del rey David, y David no pierde la paz con esta familia porque David había pensado destruirlo. Ahora, pero mire lo que pasó con Nabal. Primera de Samuel, capítulo 25, versos 38 y 39 dice: a los 10 días después el Señor hirió a Nabal y murió. Cuando David se enteró de que Nabal había muerto, exclamó: bendito sea el Señor que me ha hecho justicia por la afrenta que recibí de Nabal. Entonces, ahí puede seguir leyendo usted ese pasaje bíblico, hermano. Lo que pasó ahí es que David pedía ayuda de Nabal en el desierto. Y este varón, hermano, le niega todo auxilio al ungido del Señor. Y entonces David piensa matar a Nabal con todo lo que tenía, ¿verdad? Entonces viene Abigail, usa de la bondad de Dios y trae los recursos y apacigua la ira de David y hace que David quede en paz con esa familia y no lo destruya, porque usaban bien los frutos del Espíritu Santo. Abigail, que era una mujer llena del Espíritu, usó bien los frutos desarrollados y manifestados que habían en ella del Espíritu, y uno de ellos era la bondad. Sacó todos los recursos, toda la riqueza de Nabal y fue y corrió y lo puso a los pies del ungido del Señor. Y David, que era un hombre pacífico, pero en este momento él estaba siendo alterado, entendiendo que aquella mujer venía con bondad, usando la bondad que había, los frutos del Espíritu. David responde con otro fruto. Y él se detiene de herir la casa de Nabal, ¿verdad? Que él le había pedido ayuda, y no los mata, hermano. Y entonces la paz de David no es alterada, al contrario, viene el gozo del Espíritu. Y David comienza a adorar. En ese momento que él iba turbado a matar y a destruir, este hombre recibe bondad, y entonces él todo se reconcilia, se conecta con la voz de Dios arriba en el Espíritu. Y entonces comienza con el gozo a adorar a su Dios y a clamar y a decir: bendito sea mi Dios que me ha librado de esto, de esta afrenta que yo le iba a hacer a este hombre. Me ha salvado Dios. ¿Por qué? Porque se conectaban por medio de los frutos del Espíritu que había en ellos. Porque eran hombres y mujeres, así como Nabal no era entendido, la mujer que tenía era entendido, pero David era un hombre que tenía entendimiento. Abigail era una mujer que tenía entendimiento de cómo solucionar las cosas. Ahora, Dios usa de bondad con Nabal, hermanos, y le da 10 días a Nabal para que se arrepienta del pecado. Mire el amor, las cuerdas de amor de Dios sobre este hombre impío llamado Nabal, que así como su nombre es un hombre torpe, un hombre duro de corazón, ¿verdad? Porque la iniquidad y la torpeza, dijo Abigail, operan en su vida. Tal es su nombre, así es él de torpe y de malo de corazón. Entonces, mire, Dios
le trae sentencia a Nabal y le da 10 días de plazo para que se arrepienta, hermanos. Nabal tuvo 10 días para que se arrepintiera de su pecado. Reconoció al siguiente día, hermano, cuando Abigail ya se le había pasado la borrachera. Abigail le dice todo lo que David le iba a hacer en su contra. Y este hombre entró en un turbar y lejos de arrepentirse, hermano, y de convertirse a Dios, y Dios le da 10 días para que se pueda arrepentir, Nabal no aprovecha esos 10 días, hermano. Y en vez de arrepentirse, este hombre se endureció seguramente y Dios lo termina matando. Porque Nabal no entendió los lazos de amor, los lazos de misericordia de su Creador. Dios lo quería traer a su presencia, hermano, y Nabal no quiso ser apacentado con las cuerdas humanas, con los lazos de amor que trae el Espíritu. Y no se quiso arrepentir, hermano. Y entonces ahí es donde miramos que 10 días más tarde, entonces este varón muere. Ahora, la fe que tuvo Abraham, que es uno de los frutos del Espíritu, mire lo que dice el Señor. Jesús fue uno de los ejemplos, mire, de mansedumbre, de paciencia. Mateo capítulo 11, verso 29, para ir terminando. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, dice el Señor, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesucristo, hermano, siendo verdadero ejemplo de cada uno de nosotros, tomó, dice aquí, dice el yugo, miren, de sobre nosotros, y aprended, dice, de mí que soy manso y humilde de corazón. Jesucristo agarró de los frutos del Espíritu la mansedumbre, agarró la templanza del Espíritu, agarró al amor del Espíritu, y aprendamos nosotros, dice, de él, que él es manso y humilde. A pesar de que Jesucristo, hermano, lo golpearon, lo maltrataron, él no usó de soberbia, él no usó del poder que él tenía como Dios todopoderoso para matar a aquellos que lo agredían. Él se mantuvo calmado en el gozo del Señor, encerró su alma en el gozo del Señor para no herir y golpear a sus transgresores, hermanos, con palabras. Él enmudeció y cerró su boca. Y él nos dice a nosotros, ciérrense en los frutos del Espíritu. Cuando los agredan, cuando los ofendan, hermanos, cuando los lastimen, métanse adentro en la fuente del Espíritu y rodéense de los frutos del Espíritu, y no permitan, y cierren su boca y no permitan que de su boca salga palabra que se defienda, palabra que usted quiera ofender y lastimar a otros seres humanos. Enciérrese en los frutos del Espíritu, enciérrese en los dones espirituales, rodéese de los ministerios de Cristo para que usted cierre su boca y no se defienda de aquellos que le transgreden, de aquellos que los ofenden, de aquellos que los maldicen, hermano. Y termino, hermano, este mensaje aquí. Yo le digo, hermano, hay gente, y lo voy a cerrar con esta conclusión, hay seres humanos, hermanos, que están heridos y están golpeados ahí afuera en el mundo. Y nosotros, como cuerpos de Cristo, somos los responsables de que estas personas estén así. Porque ¿sabe qué, hermanos? Hay personas en la vida que nos han pedido perdón a nosotros, y nosotros no hemos querido usar de la cuerda de amor, del perdón, para poder perdonar a esa gente. Y esa gente han caído presos, hermanos, en cautiverios de soledades, en cautiverio de desolación y de aflicción por causa suya y por causa mía. Porque usted no ha querido perdonar de todo corazón a aquel que le ha ofendido. Si usted es uno o una de las que no ha podido perdonar a alguien, extiéndale a través del perdón la cuerda del amor y tráigalo a Cristo Jesús, para que no solamente él reciba su perdón, sino que reciba la salvación y la vida eterna. Porque al usar usted del perdón, que es una cuerda, es un lazo de amor, y al usar los frutos del Espíritu, el amor de Cristo, usted va a predicarle el amor desde el evangelio de una postura de amor, y después de haberlo perdonado, usted le va a predicar el evangelio. Esta persona no solo va a recibir su perdón, sino que va a oír por su boca el mensaje de Cristo, el que él necesitaba para arrepentirse de sus pecados. Y es así, hermano, como usted va a poder ganar almas para Cristo. Debemos perdonar. Debemos usar las cuerdas de amor para perdonar a otros. Usted debe ser libre, hermano, y recibir el perdón de Dios, las cuerdas de amor de Cristo, para que usted sea sanado. Hay mucha gente que no ha podido perdonar a sus padres. Hay muchos hijos que no han podido perdonar a sus padres, ni padres han podido perdonar a los hijos las ofensas que le han hecho.
Hay pastores que no han podido perdonar las ofensas de otros pastores. Hay iglesias que están ofendidas con sus pastores. Y así, hermanos, hay gente que están ofendidos los unos con los otros. Y yo les digo, hermano, usted que es un hombre espiritual, una mujer entendida en los frutos del Espíritu, comience a lanzar las cuerditas del amor para que pueda atraer a toda esta gente. Comience a lanzar la cuerda del perdón para que usted puedan venir aquellos que lo ofendieron a recibir su perdón, pero hágalo con amor, hágalo con paciencia, hágalo con humildad, así como Dios lo apacentó a usted. Así como dice Osea, Dios removió el yugo de nuestros hombros y puso delante de nosotros comida, dice el Señor. Pues haga lo mismo usted, quite de los yugos de los hombros de sus agresores, de los que lo ofendieron, de los que lo hirieron y lo maltrataron. Quite ese yugo de las espaldas y ponga, a través del amor que usted tiene en Cristo, comida delante de ellos. Póngale la comida del Evangelio, póngale los frutos del Espíritu a disposición para que esta gente venga y se salve, hermano. Tenemos mucho que aprender de nuestro Dios. Estamos endeudados, hermanos, en Cristo con nuestro Señor. No hemos usado bien la palabra de Dios a través de los lazos de amor, a través de los frutos del Espíritu. Nosotros, cuando nos faltan los frutos del Espíritu en nuestras vidas, golpeamos y matamos a la humanidad. Este es el mensaje que quería compartir con cada uno de ustedes, hermanos. Espero en el nombre de Jesús que esta palabra, hermano, haya inquietado su corazón. Que esta palabra lo guíe al arrepentimiento. Que esta palabra lo guíe al perdón. Que esta palabra lo guíe a la justicia de Dios. Que este mensaje lo guíe al arrepentimiento. Lo guíe a la fidelidad de Cristo, a la fe, a la bondad que obra por medio de los frutos del Espíritu. Y para que podamos ser mejores creyentes, mejores servidores, mejores ministros cuando predicamos a Cristo. Paz a todos ustedes en el nombre de Jesús. Los bendigo y declaro que caminen bajo cielos abiertos, hermanos, y nos veremos muy pronto a través, ¿verdad?, de este medio para compartir un nuevo mensaje del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén.